Bueno, vamos a ver, ya que vimos la teoría de lo que es variación de funciones, vamos a ver ahora con un ejemplo cuáles serían los pasos para hacer la variación de función respecto del análisis de lo que es crecimiento y concavidad y hacer un gráfico aproximado de la misma con esos datos, ¿sí? Entonces los pasos, vamos a elegir como ejemplo esto y describamos primero cómo vamos a hacer el análisis de crecimiento. Primero veamos cómo haremos el análisis de crecimiento. El análisis de crecimiento consta de dos pasos. En primer lugar, vamos a buscar posibles extremos. Lo primero que vamos a hacer es buscar posibles extremos. ¿Cómo vamos a buscar los posibles extremos? Bueno, con lo que antes dijimos que era la condición necesaria para que existan extremos. La condición necesaria para que existan extremos, recuerden que era que la derivada de la función valga cero. Es decir, aquel punto o aquellos puntos para los cuales la derivada se anule, aquellos puntos para los cuales la derivada sea cero, serán posibles extremos de la función. Van a ser posibles extremos de la función. ¿Por qué posibles? Bueno, porque hay algo que antes no les comenté, y es que la derivada valga cero es necesario para que haya extremos, pero no siempre que haya extremos la derivada va a ser cero. Entonces, por eso estamos hablando de posibles extremos y no garantizamos que con seguridad lo sean. Para ver efectivamente si son o no, hay un segundo paso que vamos a comentar. Bien, entonces, que la derivada sea cero es la condición necesaria, entonces derivemos la función, igualémosla a cero. La función derivada va a ser 3x cuadrado menos 3. Bien, como nosotros la derivada la tenemos que igualar a 0, ¿sí? Diremos que por lo tanto 3x cuadrado menos 3 tiene que ser igual a 0. Acá nos está quedando una ecuación de la cual al despejar x lo que vamos a obtener son los posibles extremos de la función. Es decir, en esos valores de x la función podría tener extremos. No sabemos de qué tipo, pero podría tener extremos. Y además los puntos que anulan una derivada se denominan puntos críticos, ¿sí? Entonces, despejemos x de acá. Primer paso, el 3 pasa sumando. Paso siguiente, este 3 pasa dividiendo. Luego, despejando, tenemos dos puntos críticos. O sea, en x igual a menos 1 y x igual a 1, son los dos puntos que anularían la derivada. Entonces, lo que vamos a concluir acá es lo siguiente. Diremos, en x igual menos 1 y x igual a 1, la función f presenta posibles extremos, ¿sí? Donde estos dos valores son los dos valores de abscisa, las dos coordenadas de x. Pero nosotros, si quisiéramos conocer con precisión el punto, porque estas son las coordenadas de x, pero los puntos tienen como coordenadas pares x, y. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es identificar los dos puntos donde la función podría tener extremo, sabiendo a qué par ordenado correspondería cada caso. El punto 1 va a tener coordenada de x menos 1, y la coordenada de y la tengo que encontrar reemplazando en la función original, ¿sí? Porque todo punto de la función es un par x f de x.
el par X se reemplaza, el valor de X se reemplaza y el valor de f de Y, f de ese valor, que es el valor de Y, se obtiene reemplazando, como dijimos. Por lo tanto, el valor de Y en este caso reemplazando me va a quedar menos 1 al cubo, que es menos 1, menos 3 por menos 1 es más 3, me da 2, menos 1, 1. O sea, el par menos 1, 1 es uno de los posibles extremos. Puede que sea máximo, puede que sea mínimo, puede que no sea ninguna de las dos cosas. Lo mismo con el par de coordenada de abscisa 1. Si x vale 1, tengo 1 al cubo 1, menos 3 por 1, 3 es menos 2, menos 1, menos 3. En estos dos puntos tenemos posible extremo. Y este sería el primer paso del análisis. Y el segundo paso, voy a hacerlo por acá arriba porque lo que tengo de aquel lado del pizarrón lo voy a utilizar, en lo último del video anterior, lo voy a utilizar para sacar alguna conclusión y después lo borro porque esto requiere también del estudio de concavidad. Por ahora estamos haciendo solo el crecimiento. Y el segundo paso, vamos a, por acá, segundo paso. El segundo paso consiste en analizar los intervalos de crecimiento. Segundo paso consiste en analizar los intervalos de crecimiento. Esperen que voy a poner, ahí está que se va a ver mejor. Entonces voy a escribir por acá, intervalos de crecimiento, porque arriba da mucho reflejo los tubos de luz. Bien, ¿cómo se construyen los intervalos de crecimiento? Los intervalos de crecimiento, o el análisis de intervalos de crecimiento, en principio sería un cuadro que va a ser un cuadro de doble entrada, fila-columna, donde en una primera posición, en una primera fila, lo que vamos a hacer es, respecto del dominio de esta función, yo voy a construir todos los intervalos que se puedan. Cuando decimos intervalos nos estamos refiriendo a intervalos reales, ¿sí? Vamos a escribir todos los intervalos que se puedan, de modo que se corten en aquellos puntos que anularon la derivada. O sea, la derivada se anuló en menos 1 y en 1. Primera cuestión. Segunda cuestión, el dominio de esta función eran todos los reales. Entonces lo que yo tengo que hacer es, a toda la recta de números reales la tengo que cortar en menos 1 y en 1, que son estos dos puntos que dijimos, y a partir de ahí construir intervalos, de modo tal que me va a quedar de menos 1, perdón, desde menos infinito hasta menos 1, primer intervalo. Desde menos 1 hasta 1, segundo intervalo, y desde 1 hasta más infinito, tercer intervalo. Fíjense que toda esta unión de intervalos reconstruyen el dominio de la función, que serían los reales, excepto estos dos puntos en particular, ¿sí? Entonces, primer paso, construir los intervalos. Segundo paso, dentro de cada intervalo voy a tomar un valor arbitrario, cualquiera. Lo vamos a indicar como con una A minúscula. Por ejemplo, acá podría tomar el menos 2. Por ejemplo, acá podría tomar el 0. Y por ejemplo, acá podría tomar el 3, supongan. Entonces, primera fila, los intervalos. Segunda fila, un punto arbitrario dentro de cada intervalo. Tercera fila, lo que voy a hacer es evaluar el signo de la derivada primera en cada uno de esos puntos. Evaluar el signo de la derivada primera en cada uno de esos puntos. Nuestra derivada primera era esta. Yo lo que tengo que hacer es evaluar la derivada primera en menos 2, cada uno de los puntos que tomamos.
donde en realidad no me importa especialmente cuánto vale la derivada primera, sino que solo me importa el signo que tiene. Entonces, fíjense, la derivada primera en menos 2, si reemplazo la x por menos 2, me queda menos 2 al cuadrado, es 4 positivo, por 3, 12, menos 3, solo me importa el signo, ¿sí? O sea, no me importa cuánto vale, sino que me importa el signo, o sea, va a ser positiva. Intervalo siguiente, la derivada en 0. Bien, la derivada en 0, si ustedes reemplazan la x por 0, me da menos 3, o sea, me da negativa. Por lo tanto, acá pondremos que la derivada en 0 es negativa. Y por último, si tomamos el 3, tengo 3 al cuadrado 9 por 3, 27, menos 3, me da positiva, porque me da 24. Y este sería entonces la tercera línea, el tercer renglón. Y por último, vamos a sacar conclusiones. Las conclusiones que voy a sacar tienen que ver directamente con las 3 condiciones de las que hablamos en el video anterior, que son las que están ahí. ¿Qué me decían? La primera me dice, si la derivada en un punto es positiva, esto quiere decir que la función crece en ese punto. Y si la derivada en un punto es negativa, esto quiere decir que la función decrece en ese punto. Entonces, esas dos cosas que comenté vamos a llevarlas al ejercicio. Acá, ¿qué pasó? En menos 2 me dio que la derivada es positiva, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en menos 2? Menos 2 fue un punto arbitrario de ese intervalo. Les garantizo, no lo vamos a probar ni demostrar, pero les garantizo que si yo hubiera tomado otro punto cualquiera en este intervalo, nuestra conclusión hubiera sido la misma. O sea, siempre la derivada hubiera sido positiva. Entonces, ¿cuál será nuestra conclusión? Nuestra conclusión va a ser que la función crece, porque la derivada es positiva. ¿En dónde crece? En particular crece al pasar por menos 2. Pero como acabamos de decir que menos 2 fue un punto arbitrario del intervalo y cualquier punto dentro del intervalo hubiera corrido la misma suerte, significa que la función crece en todo ese intervalo, ¿sí? Es decir, mediante este análisis, este breve análisis, yo sé que la función crece en el intervalo menos infinito menos 1. ¿Qué pasa en este segundo intervalo? Me dio la derivada negativa, eso quiere decir que la función decrece en el segundo intervalo. O sea, la función va a decrecer en el intervalo menos 1, 1. Y acá la derivada me vuelve a dar positiva, lo cual significa que la función vuelve a crecer en este siguiente intervalo. Entonces vean lo que pasó. La función, antes de llegar a menos 1, donde tengo lugar, no, acá no tengo lugar, pero me lo voy a hacer por acá. Me lo voy a hacer por acá. Fíjense, hasta ahora yo lo que sabía es que en estos dos puntos tengo posibles extremos. ¿Sí? En estos dos puntos tengo posibles extremos. Todavía no tengo la garantía de que lo sean. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que estamos sabiendo. Solamente graficamos la recta que representa el dominio. ¿Sí? Dominio de la función que es de los reales. ¿Qué es lo que pasa a la izquierda de menos 1? De acuerdo a la información que nos está dando eso. A la izquierda de menos 1 sabemos que la función crece. ¿Sí? A la izquierda de menos 1 sabemos que la función crece. Y entre menos 1 y 1, ¿qué pasa? Y entre menos 1 y 1 sabemos que la función decrece. Fíjense lo que pasó. Al pasar por menos 1 hubo un cambio de crecimiento. Y si ustedes ven en el video anterior, esos puntos donde había cambio de crecimiento se llamaban. Entonces esto significa que como hay un cambio de crecimiento, en menos 1 hay un extremo relativo. Y en particular, ya sabemos que ese extremo relativo va a ser un máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vimos en el video anterior que si la función venía creciendo a la izquierda y luego, al pasar inmediatamente, empezaba a decrecer, había en el punto un máximo relativo. O sea, que este punto, el punto donde el menos 1 es abscisa, significa que ahí tenemos un
máximo relativo, en el menos 1, 1. Y por otro lado, vamos a tener otro extremo relativo en x igual 1, porque fíjense que la función vuelve a cambiar de crecimiento, ¿sí? Venía decreciendo y luego de tocar el punto empieza a crecer. Acá nuevamente tenemos un extremo relativo y en este caso será un mínimo, porque viene decreciendo y después de tocar el punto empieza a crecer. Es decir, que este punto P sub 2 va a ser un mínimo relativo. Y estas conclusiones las sacamos en base a las condiciones analizadas anteriormente. Por lo tanto, bueno, esto ya lo voy a borrar. Si quieren revisarlas, vuelvan a ver el video anterior. Las voy a volver a mencionar. Con lo cual nosotros, si quisiéramos, ya podríamos empezar a armarnos un bosquejo del gráfico, ¿Dónde? Bueno, lo que nosotros estaríamos teniendo es el punto menos 1, 1. Ahí tenemos un máximo relativo. Y en el punto 1 menos 3, ahí tendríamos un mínimo relativo, ¿sí? O sea que teóricamente, de acuerdo a cómo vimos que venía el crecimiento, nosotros podemos ya conocer que la función viene creciendo, porque entre menos infinito y 1, y entre menos infinito y menos 1 venía creciendo. Yo sé entonces que la función viene subiendo, sé que toca este punto, después empieza a bajar, sé que toca este punto y vuelve a subir. Pero todavía, como para graficarla con mayor detalle y mayor precisión, nos faltaría el estudio de concavidad. Entonces, y los pasos para el estudio de concavidad son análogos a los pasos para el estudio de crecimiento, ¿sí? Primer paso, búsqueda posibles puntos de inflexión. Recuérdense que el elemento o la herramienta que a nosotros nos da información sobre la concavidad es la derivada segunda. Y cuando nosotros buscamos puntos de inflexión, tenemos como condición necesaria que la derivada segunda se haga cero. Por lo tanto, lo que tenemos que decir entonces es que la condición necesaria para que existan puntos de inflexión es que la derivada segunda sea cero. Para ello, primero buscamos la derivada segunda. La derivada segunda, bien, ahí tenemos la derivada primera. O sea que la derivada segunda va a ser 6x punto. La derivada segunda de la función es 6x. Y bien, como la derivada segunda tiene que ser 0, por lo tanto diremos que 6x tiene que ser 0. Despejando, el 6 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda x igual a 0. Por lo tanto, nuestra conclusión será en este caso que, vamos a escribir por acá, en x igual a 0, la función presenta un posible punto de inflexión. En x igual a 0, la función presenta un posible punto de inflexión. De hecho, el punto, es decir, cuando decimos punto, tenemos que hablar de dos coordenadas, una de x y una de y. Esto me aporta el valor de abscisa. Para sacar el valor de ordenada, el valor de y, tenemos que reemplazar en la función original. Entonces, si x vale 0, reemplazamos en la función original y tengo 0 al cubo. Bueno, 0, 0, me quedan menos 1.
O sea, nuestro posible punto de inflexión está en las coordenadas 0, menos 1. Es decir, acá en este punto, eventualmente la función podría tener un punto de inflexión. Decir podría significa que no necesariamente lo tenga. Para confirmar que sea o no punto de inflexión, necesitamos ir a un paso B, que es análogo al paso B del crecimiento. O sea, el análisis del paso B de crecimiento era analizar intervalos de crecimiento. El paso B de la concavidad es analizar intervalos de concavidad. Y para analizar los intervalos de concavidad se construye un cuadro muy parecido al cuadro anterior. En una primera fila vamos a construir intervalos, aquellos intervalos que surjan de cortar el dominio de la función, que son los reales, en aquellos puntos que hayan anulado la derivada segunda, que se llaman puntos críticos también, ¿sí? Los puntos que anularon la segunda es 0, es el único punto que anula la derivada segunda. Y como el dominio de la función es 0, nosotros vamos a tener el dominio de la función, perdón, como el dominio de la función son los reales, quise decir, perdón, vamos a tener el dominio de la función cortado en 0. Es decir, que a partir de esto voy a construir como intervalos menos infinito 0 y 0 más infinito. Paso siguiente, tomamos un valor arbitrario dentro de cada intervalo. Por ejemplo, acá puedo tomar el menos 1 y ahí puedo tomar el 1. Paso siguiente, igual que hicimos en el caso anterior, analizar el signo de la derivada, en este caso de la derivada segunda. Por lo tanto, si tengo que hacer derivada segunda en menos 1, solo me importa el signo, no me importa el valor. Derivada segunda en menos 1, reemplazo la x por menos 1 y me va a quedar menos 6. O sea, me da negativa. Y lo mismo hago en 1. La derivada segunda en 1, reemplazo la x por 1, me queda 6 por 1, 6, me queda positiva. Y las conclusiones, bueno, para las conclusiones pueden volver a ver el video anterior. Acá las conclusiones serán, si la derivada segunda en un punto era negativa, significa que la función era cóncava hacia abajo al pasar por ese punto. O sea, yo voy a saber que la función al pasar por menos 1 tiene concavidad hacia abajo. Pero con un razonamiento similar al anterior, como este menos 1 fue un punto arbitrario, y les garantizo que en cualquier punto del intervalo hubiera pasado lo mismo, podemos decir que la función va a ser cóncava hacia abajo en todo el intervalo. Y en este caso, derivada segunda en 1 positiva, del mismo modo que me va a dar cóncava hacia arriba en todo este segundo intervalo. Conclusión, observen lo que pasó, cómo venía siendo la función. Cóncava hacia abajo, a la izquierda del punto crítico, o a la izquierda del posible punto de inflexión, y luego cóncava hacia arriba, a la derecha. Como hay un cambio de concavidad, y esa es la definición de punto de inflexión, significa que en el par 0 menos 1, la función va a tener un punto de inflexión. O sea que ese punto de ahí va a ser un punto de inflexión. Y por último, con los datos que nos aporta el crecimiento y la concavidad, podemos hacer un gráfico aproximado. Veamos cómo es esto. Sabemos que desde menos infinito la función viene creciendo. ¿Sí? Desde menos infinito la función viene creciendo. ¿Hasta dónde crece? Crece hasta menos 1, que es donde tenía el máximo. ¿Sí? Hasta este punto la función crece. ¿Y la concavidad cómo tiene que ser? Y la concavidad hacia abajo. Entonces esto va a ser algo así. La función viene creciendo con la concavidad hacia abajo hasta que toca el máximo. La función viene creciendo con la concavidad hacia abajo hasta que toca el máximo. Inmediatamente después de tocar el máximo, ¿qué hace? Decrece. ¿Hasta dónde decrece? Decrece hasta 1, ¿sí? Que sería
este punto donde está el mínimo, ¿sí? Que es el punto 1 menos 3. Ahora, ¿la concavidad cómo es? La concavidad sigue siendo hacia abajo, porque la concavidad se mantiene hacia abajo hasta el punto de inflexión, que está en 0 menos 1. Por lo tanto, la función, después de tocar el máximo, decrece, pero sigue manteniendo la concavidad hacia abajo. Y luego de tocar el punto de inflexión, sigue decreciendo, pero pasa a tener la concavidad hacia arriba. Noten el cambio de concavidad, ¿no? Esta parte es cóncava hacia abajo, porque yo trazo rectas tangentes, me quedan por encima de la función, y esta parte, cóncava hacia arriba, porque si trazo rectas tangentes, me quedan por debajo de la función. Ahora bien, entonces, decrece hasta que toca el mínimo. Cuando toca el mínimo, que está en el par 1 menos 3, es decir, el valor de abscisa 1, la función vuelve a crecer. Y la concavidad a partir de acá sigue siendo siempre hacia arriba. Luego, después de este punto, la función empieza a crecer y sigue creciendo durante todo su dominio. Y este sería un poco el análisis de la variación de función. Crecimiento, concavidad y un gráfico aproximado. De esta manera se hace para cualquier función el análisis de crecimiento, ¿sí? Y concavidad.